Mi ex me dejó por mensaje una semana antes de la boda para perseguir su sueño. 3 años después regresa solo para enfrentar las consecuencias de sus mentiras y el dolor que causó. Hola. Así que yo, de 30 años, estaba comprometida con mi ex prometido Félix, de 34 años cuando tenía 26. Hace casi 4 años. Se suponía que nos casaríamos hace 3 años, pero él me dejó por mensaje de texto una semana antes de la boda y se fue a Lesania, donde le ofrecieron su trabajo soñado. Félix y yo nos conocimos a través de amigos y estuvimos juntos durante 3 años antes de que me propusiera matrimonio y nos comprometiéramos. Félix era estudiante de zoología y había estado trabajando aquí como profesor cuando nos conocimos. Pero siempre supe que su sueño era hacer algo grandioso con su vida y contribuir al mundo con lo que estudiara, lo cual es realmente noble. Así que, cuando le ofrecieron el puesto de especialista en investigación para un nuevo estudio en su campo, aceptó el puesto y se fue sin siquiera hablar conmigo. Una semana antes de la boda, él y sus amigos iban a ir a Hawái para su despedida de soltero, pero nunca apareció en el aeropuerto. Varias horas después, nos enteramos de que estaba en Alemania y que estaba rompiendo las cosas conmigo porque había recibido una oferta de trabajo allí, que absolutamente tenía que aceptar. Me dijo que sabía que no podría renunciar a mi vida, a mis amigos, a mi familia y a mi carrera aquí, y que tampoco quería que yo sacrificara nada. Tampoco quería renunciar a sus sueños y quedarse por mí. Así que, después de meses pensándolo, decidió irse solo y dar el salto solo. No quería una despedida larga, ni siquiera una discusión al respecto. Por eso decidió irse lo más rápido posible. Se disculpó. Dijo que estaba seguro de que encontraría a alguien mejor que él y que lamentaba que tuviera que terminar así, pero sus sueños eran demasiado importantes para él, como para renunciar. Realmente no tenía problema con sus sueños o lo que sea, pero simplemente deseaba que hubiera al menos discutido las cosas conmigo antes de tomar la decisión y aceptar la oferta todos esos años atrás. Siempre he sido arquitecta, y mi único motivo para trabajar era ganar dinero y poder comprarme todo lo que quería. Así que nunca tuve intenciones nobles de provocar un cambio en el mundo o hacer algo bueno para la sociedad. Era bastante egoísta en mis intereses, por lo que supongo que no entendía sus prioridades. O tal vez solo era una persona normal que sabía lo importante que era la comunicación, y entendía que no debías mentirle a tu prometido y luego dejarlo por mensaje de texto, una semana antes de la boda. De cualquier manera, después de que terminamos, no nos mantuvimos en contacto, obviamente. Y todos nuestros amigos también lo cortaron. Él y yo habíamos sido geniales mientras estábamos juntos, y la ruptura literalmente había llegado de la nada. Así que, aunque intenté estar bien con eso, realmente no lo estaba. Y me derrumbó por completo en las pocas semanas siguientes a la ruptura. Félix pagó a todos los proveedores de la boda como disculpa, y no tuve que gastar ni un centavo en nada, así que tampoco tenía ninguna razón para hablar con él. En nuestra última conversación, que terminó siendo la ruptura, la cual revivía casi todos los días después de que se fue. Habíamos estado viviendo juntos durante bastante tiempo antes de que él se fuera. Unas semanas después de que terminó conmigo, su primo Sam, de 32 años, vino a recoger sus pertenencias, ya que había dejado muchas cosas atrás para que yo no sospechara. Había conocido a Sam antes en un par de reuniones familiares suyas, pero no éramos cercanos. Y tampoco lo eran Sam y Félix. Aparentemente, nadie más de la familia estaba hablando con él, y le había ofrecido a Sam $2,000 para que le enviara sus cosas. Sam era guitarrista en una banda que aún luchaba por hacerse un nombre, y necesitaba el dinero, así que aceptó la oferta para hacer el trabajo. Cuando Sam vino a casa para recoger las últimas pertenencias de Félix, me mantuve al margen, pero creo que debía parecer realmente deprimida. Así que, en lugar de simplemente llevarse las cosas y marcharse, decidió quedarse conmigo un rato y hablarme. No me sentía muy conversadora, pero él no se fue hasta que le conté todo sobre cómo me sentía. Y una vez que empecé, simplemente no pude parar. Fue vergonzoso, pero terminé llorando frente a él,
y él me reconfortó en todo momento. Me dejó desahogar todos mis sentimientos y luego me dijo que tenía que ser fuerte. También dijo que Félix era un idiota y que no sabía lo que había perdido, lo cual me hizo sentir considerablemente mejor conmigo misma, porque la partida de Félix había destrozado por completo mi autoestima y confianza. Ese día incluso me dio su número y me dijo que lo contactara siempre que quisiera hablar con alguien, y luego me abrazó antes de despedirse. Fue realmente dulce de su parte hacer eso, incluso aunque no tuviera ninguna razón para hacerlo. Solo estaba allí para recoger las cosas de su primo, y ni siquiera éramos cercanos, pero aún así parecía preocuparse por mí, y eso fue lo que realmente me conmovió de él. Nos mantuvimos en contacto y terminamos convirtiéndonos en muy buenos amigos en un par de meses. Él fue, en realidad, quien me ayudó a volver a ser feliz. Y no creo que hubiera podido recuperarme de esa ruptura si Sam no hubiera estado conmigo en cada paso del camino. Me convencía de salir de casa, ir a trabajar e incluso salir con mis amigos los fines de semana, en lugar de quedarme en casa lamentándome o bebiendo. Pero también entendía cuando necesitaba tomar un tiempo para mí misma. Y venía en esos días, y simplemente estaba allí en silencio conmigo. Ni siquiera me di cuenta cuando me enamoré de él con el tiempo, y él empezó a pasar más y más tiempo en mi casa en lugar de en la suya. Un día, hace 2 años, vino a mi casa y luego nunca se fue. Así que así es como terminamos mudándonos juntos. La mayoría de la gente diría que fue extraño y apresurado. Yo no lo diría, porque realmente lo amo. Y ahora estamos casados. Así que creo que estamos destinados a durar. Nos mudamos juntos y cerca. Eventualmente, a principios de este año, decidimos que era hora de casarnos debido a varios beneficios prácticos y legales. Fue una ceremonia pequeña e íntima de la que no mucha gente sabía, y así es exactamente como lo queríamos. Se les había dicho a todos en su familia y a todos mis amigos que no divulgaran ninguna de esta información a Félix. No queríamos que se enterara de nada de esto, porque definitivamente encontraría muy extraño que me casara con su primo, y honestamente, no quería lidiar con el drama. Así que a todos se les dieron instrucciones estrictas para mantener esto en secreto para Félix. Pero tenía dudas, ya que habían estado en contacto con él, y lo habían perdonado luego de un par de meses, después de nuestra ruptura. No les guardaba rencor. Después de todo, él era su único hijo. Pero, afortunadamente, todos cumplieron sus promesas, incluidos sus padres, y se aseguraron de que Félix no se enterara de nuestro matrimonio. Han pasado unos meses y ha sido felicidad matrimonial y doméstica para mí y Sam. Descubrí que Félix tenía razón cuando dijo que yo tenía a Deacon y alguien mejor para mí. Todo había ido bien, pero luego, la semana pasada, Félix apareció en mi puerta de la nada, y realmente me tomó por sorpresa porque no lo esperaba. No habíamos hablado desde nuestra ruptura, y habían pasado 3 años desde entonces. Después de eso, él no se había molestado en hablar conmigo o ver cómo estaba, y yo tampoco me había acercado a él. Había regresado a casa de visita por las vacaciones un par de veces. Eso es lo que algunos de nuestros amigos en común me dijeron, pero no nos habíamos encontrado. Y tampoco había conocido a ninguno de nuestros amigos. Sin embargo, esta vez decidió venir a hablar conmigo. Y en lugar de contactarme y concertar una reunión conmigo como una persona normal, apareció en mi puerta con un ramo de flores. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, se disculpó por arruinar nuestra relación y me dijo que finalmente estaba listo para trabajar en las cosas y quería que volviera con él. Me dijo que el estudio en el que había estado trabajando resultó ser un fracaso y habían agotado todos sus fondos. Era poco probable que les concedieran una subvención nuevamente en el futuro cercano. Así que renunció a su trabajo allí y regresó aquí para siempre. Dijo que lamentaba haberme dejado ir, especialmente la forma en que me dejó por mensaje de texto. Dijo que yo merecía algo mejor después de estar con él durante tanto tiempo, y me alegré de que al menos se diera cuenta de eso. Terminó su discurso romántico diciendo que ahora que había regresado, podríamos retomar donde lo dejamos y casarnos lo antes posible, porque en sus 3 años de separación de mí, se había dado cuenta de que yo era la mujer de sus sueños y había cometido un gran error al dejarme.
Así que quería darle una verdadera oportunidad a nuestra relación esta vez y volver a estar juntos. Esperé a que terminara su discurso. Y no lo interrumpí ni una vez mientras hablaba, porque quería ver a dónde iba con esto. Pero cuando terminó de hablar, no dije mucho y simplemente le mostré el anillo en mi dedo e informé que ya estaba casada con Sam, su primo, quien resultó ser 1000 veces mejor que él, y que su disculpa era demasiado poco y demasiado tarde. Literalmente, se le cayó la mandíbula al suelo, y aproveché esa oportunidad para cerrarle la puerta en la cara y decirle que se fuera. Antes de eso, estaba furiosa y traté de calmarme hasta que Sam volviera a casa. Era fin de semana, y estaba fuera con un par de amigos del trabajo, así que no había estado en casa. Su banda se había separado un par de años atrás, alrededor del mismo tiempo en que comenzamos a tomar las cosas en serio, y se había unido al negocio de administración de eventos del padre de su amigo. Y si los eventos a los que prestaban servicios necesitaban una banda, él y sus amigos se reunían y tocaban para ellos también. Así que era perfecto para él. Pero, de todos modos, había sido una semana difícil en el trabajo para él, porque había muchas tareas pendientes. Así que este era un descanso bien merecido, y no quería molestarlo. Así que no le envié mensajes de texto ni lo llamé para contarle sobre esto hasta que volvió a casa. Y solo entonces le informé sobre la visita de Félix. Me dijo que había recibido varias llamadas de su tío, el padre de Félix, pero no sabía de qué se trataba. Y como estaba fuera con sus amigos, pensó que simplemente podía regresar y llamarlo. Pero ahora que sabía, se sentía incómodo con toda la situación. Me dijo que, en realidad, no había considerado cómo se vería esto para Félix cuando se enterara. Le dije que no importaba lo que pensara, porque él fue quien me dejó sin una explicación adecuada, ni siquiera un adiós, y su opinión era prácticamente irrelevante. Después de esa conversación, decidimos hablar con los padres de Félix, ya que habían estado tratando de comunicarse con Sam varias veces mientras él estaba fuera. Intentaron llamarme a mí también, pero en realidad no había revisado mi teléfono porque estaba molesta. Una vez que nos comunicamos con ellos, nos informaron que, justo después de que Félix me visitó, fue a casa de sus padres, y realmente se descontroló por lo que había descubierto. Primero, les gritó por mantener esto en secreto de él durante tantos meses. Los acusó a ellos y a toda su familia de traicionarlo. Y dijo que todos estaban enfermos en la cabeza por apoyar nuestro matrimonio y permitir que esto sucediera. Dijo que, aparentemente, yo era una persona repugnante por ir tras su primo, porque no podía tenerlo. Y estaba convencido de que esto lo hacía solo por venganza, y que, en realidad, no sentía nada real por Sam. Dijo que simplemente lo estaba usando para hacerlo sentir celoso, pero ahora la había terminado. Y él no estaba celoso, sino simplemente asqueado. No podía creer que dijera tales cosas sobre mí, porque no había ni una palabra de verdad en ello. Si realmente quisiera hacerlo sentir celoso, lo habría hecho mucho antes, y no habría esperado a que volviera arrastrándose solo para decirle que ahora estoy casada. Y, lo más importante, no soy una psicópata que aún está obsesionada con él, y se casó solo para hacerlo sentir inseguro. Tengo sentimientos reales por Sam, y por eso estoy con él. No le debo una explicación, así que no seguí con esto. En los próximos días, tanto Sam como yo, tratamos de fingir que él ni siquiera había regresado, y tratamos de seguir adelante con nuestras vidas. Pero Félix volvió a aparecer hace un par de días, y esta vez ambos estábamos en casa. Los dos acabábamos de regresar del trabajo, y cuando escuchamos a Félix gritando por nosotros, salimos y lo vimos haciendo un escándalo borracho en la calle frente a nuestra casa. Estaba gritando a todo pulmón sobre cómo habíamos arruinado su vida, lo cual ni siquiera tenía sentido, porque ni siquiera sabía de nosotros hasta hace un par de días. Tan pronto abrimos la puerta y me vio, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error, porque en cuanto me vio, comenzó a sollozar violentamente. Comenzó a hablar sobre cómo realmente me había amado, y cómo nunca dejó de pensar en mí, incluso cuando vivía en Alemania. Y la única razón por la que no se había comunicado conmigo era que no quería perturbar mi paz volviendo a mi vida.
Dijo que podría resignarse al hecho de que había seguido adelante, pero no podía aceptar el hecho de que había seguido adelante con su primo. De todas las personas, todas. Dijo que yo era egoísta, insensible, y que era vergonzoso de nuestra parte casarnos sabiendo sobre mi historia con él. En ese momento, Sam llamó a la policía, y lo llevaron, pero no podía dejar de pensar en las cosas que dijo. Realmente fue molesto verlo actuar de esa manera, porque normalmente era un tipo bastante centrado, y para mí estaba claro que verme con Sam realmente lo había destrozado. Sam y yo no hemos hablado sobre ese incidente, y estamos fingiendo que nunca sucedió. Pero no sé cuánto tiempo más podemos seguir actuando como si estas cosas no estuvieran sucediendo. Para ser honesta, nunca habíamos considerado qué sucedería una vez que Félix regresara, y cómo reaccionaría ante esto, o qué tendría que decir sobre nuestro matrimonio. Y, honestamente, no debería importar, pero por alguna razón sí importa. Pudimos ignorar mi pasado con él durante mucho tiempo porque no estaba cerca de nosotros, pero ahora que ha regresado y está haciendo sentir su presencia, se está volviendo cada vez más difícil ignorar esa parte de mi historia. Afortunadamente, las cosas no han sido incómodas entre nosotros, pero sabemos que hay mucho que no se ha dicho entre Sam y yo. Y desesperadamente quiero hablar sobre esto y sacarlo del camino. Al mismo tiempo, no puedo evitar sentir que Félix probablemente tenga razón al sentirse mal porque Sam y yo estamos juntos. Si mi ex se casara con mi primo, probablemente sentiría lo mismo. Y, además de eso, también estaba el hecho de que toda su familia estaba involucrada en esto. Sabían al respecto y nunca se lo dijeron, lo que podría haber llevado a un colapso completo. Pero eso no es realmente mi culpa. Y, sin embargo, por alguna razón, sigo sintiendo que lo es. Así que me siento culpable por casarme con el primo de mi ex prometido después de que me dejara por mensaje de texto solo una semana antes de nuestra boda. Actualización 1. Hola, primero que todo, gracias a todos los que respondieron a mi publicación y estuvieron conmigo. Significa mucho para mí y para Sam, que tanta gente esté de nuestro lado. Siempre estaré agradecida con todos los que dijeron cosas tan amables sobre nosotros, porque realmente lo necesitábamos para poner nuestras cosas en orden, especialmente con lo que ha estado sucediendo con Félix y demás. Ha pasado una semana desde que tuvo que ser llevado por la policía cuando apareció borracho en nuestra puerta y creó un escándalo, y, para ahora, prácticamente toda la familia lo sabe. Se aseguraron de comunicarse con nosotros y decirnos que no estábamos en lo incorrecto y que no deberíamos creer lo que Félix había estado diciendo sobre nosotros. No hay nada vergonzoso o repugnante en que nos hayamos enamorado y nos hayamos casado. De hecho, es todo lo contrario a asqueroso. Es hermoso. Y debemos aceptarlo en lugar de dejar que algún perdedor nos afecte con su negatividad. Todos han cortado lazos con él, incluidos sus padres, y no podría estar más feliz al respecto. Literalmente, ni siquiera una persona de su familia lo está apoyando, y eso nos dice a Sam y a mí todo lo que necesitamos saber. Está perfectamente bien para nosotros estar juntos, porque no es como si lo estuviera engañando, y él fue quien me dejó de la peor manera posible. Y Sam me curó, así que no tengo nada de qué avergonzarme. También se lo conté a mis amigos, y ellos también estuvieron de mi lado. Dijeron que Félix estaba loco y celoso, y eso me hizo sentir mucho mejor. Pero aún así, Sam y yo hemos decidido obtener asesoramiento, porque el regreso de Félix no ha sido fácil para nosotros como pareja, y sentimos que necesitamos resolver ciertas cosas. Empezamos en un par de días. Actualización 2. Vale, así que Félix solo nos dio 2 semanas para lidiar con nuestros sentimientos antes de hacer su próximo ataque, y esta vez sucedió en línea. La última vez nos insultó en nuestra cara, apareciendo borracho y loco en nuestra casa. Esta vez, sintió la necesidad de llegar a más personas y hablar tonterías sobre nosotros frente a una audiencia más amplia. Así que publicó un desahogo sobre nosotros en línea. Nos acusó de estar juntos solo porque queríamos vengarnos de él, y dijo que ambos éramos fracasados, que no podían soportar ver a otras personas tener éxito. Probablemente, nos habíamos unido por él,
y nos habíamos juntado solo por despecho. Incluso insinuó que la razón por la que no intenté recuperarlo después de la ruptura fue porque ya estaba involucrada con Sam, y él me había dado la excusa perfecta. Fue repugnante que insinuara que lo había estado engañando cuando él sabía muy bien que no era el caso. Estaba locamente enamorada de él. Pero él fue quien terminó las cosas conmigo para poder perseguir sus sueños o lo que sea. Ni siquiera me consideró digna de una conversación, y, sin embargo, esperaba que me quedara esperándolo. Hablando de narcisismo y delirio. No vi la publicación yo misma porque no lo he seguido en ninguna plataforma desde que rompimos, pero un par de mis amigos me la enviaron. Les dije que lo demandaría por difamación si seguía así, y les pedí que le transmitieran el mensaje, y solo entonces eliminó esa publicación. Pero luego me envió un mensaje de texto y me dijo que merecía esto, y me llamó con una palabra muy desagradable que empieza con P. Realmente perdí los estribos en ese momento, y le dije que, si alguna vez me volvía a enviar un mensaje de texto, entonces realmente arruinaría su vida y me aseguraría de que nunca se recuperara de ello. Aún así, tuvo la audacia de responder, y dijo que merecía terminar con Sam porque no era más que un perdedor mediocre con una guitarra y completamente inútil sin ella. Y luego dijo que estaba bastante seguro de que, si yo había logrado encontrar a alguien, entonces él probablemente tenía a alguien más hermosa que yo esperándolo, y no lamentaba haberme dejado. Solo deseaba haberlo hecho el día de la boda y haberme hecho llorar un poco más. Me quedé asombrada de que incluso pudiera pensar estas cosas y, mucho menos, decirlas. Decidí bloquear su número después de eso, lo cual no había hecho ni siquiera en los últimos años, porque nunca esperé que me enviara un mensaje de texto, y definitivamente no iba a enviarle un mensaje de texto. Así que simplemente se me olvidó, pero ahora finalmente estaba bloqueado, y no tenía otra forma de comunicarse conmigo. Si aparece en mi casa nuevamente, definitivamente solicitaré una orden de restricción. Actualización para... Hola. Así que envié capturas de pantalla de mi última conversación con Félix a toda su familia y a todos mis amigos. De todos modos, ninguno de ellos estaba hablando con él, y esas capturas de pantalla solo se aseguraron de que nunca más hablarían con él. Todos estaban tan impactados como yo cuando vi esos mensajes, y todo cobró sentido cuando sus padres nos dijeron que había comenzado a beber en Alemania. Aparentemente, decía la verdad cuando decía que no podía superarme, incluso cuando estaba allí. Y debido a eso, junto con su proyecto de investigación fallido, empezó a beber y ahora tiene una seria adicción. Explica su comportamiento, pero no lo excusa. Sus padres nos dijeron que había estado viviendo en un hotel, pero decidieron llevarlo de vuelta a casa porque tenían miedo de perderlo de otra manera. Nos pidieron disculpas en su nombre por todo y dijeron que tenían que cuidarlo porque era su único hijo y no podrían vivir con ellos mismos si lo abandonaran. Honestamente, podemos entender de dónde viene esto. Bueno, realmente no queremos tenerlos en nuestra contra. Al final son sus padres y él no tiene a nadie más en quien confiar que en ellos. Y no creo que ninguno de nosotros quisiera que le pasara algo, sin importar qué tipo de persona sea. Sus padres son gente amable. Siempre han sido amables conmigo y se han enfrentado a él cuando metía la pata. Así que, si quieren ayudarlo, respeto eso. Sam y yo estamos más enamorados que nunca, y la terapia de matrimonio nos ha hecho más fuertes que nunca. De hecho, incluso hemos empezado a pensar en tener un bebé y finalmente empezar una familia juntos. Estoy en conversaciones para un ascenso, y con un mejor salario podemos mudarnos a una casa más grande y en una mejor ubicación. Así que así nos va. Y esperamos que solo mejore ahora.